En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hay importantes enseñanzas. El Señor Jesucristo nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer significa esta palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues vemos que el amor a Dios y el amor a Cristo se manifiesta por la obediencia a sus mandamientos. Pues los animo a obedecer a Dios en todo tiempo y en todo lugar para que seamos recibidos por Él. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, con sus programas de fonoaudiología y terapia ocupacional. Estamos en la cátedra de anatomía. Vamos a ver el tema de la región carotídea. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. Pues veremos la región esternocleidomastoidea o carotídea. ¿Dónde está situada? Está situada en la región lateral del cuello, por delante del triángulo occipital y del triángulo homoclavicular, y está por detrás de la región parotídea, del triángulo o región submandibular, de la región anterior del cuello y del triángulo carotídeo o triángulo rojo. Superficialmente, la región esternocleidomastoidea o carotídea está limitada por los bordes del esternocleidomastoideo, es decir, hacia arriba el occipital y la mastoides, hacia adelante todo el levantamiento que produce el borde anterior del esternocleidomastoideo, hacia abajo el esternón y la clavícula, y hacia atrás el levantamiento del borde posterior del esternocleidomastoideo. Es una zona cuadrilátera y profundamente estos límites abarcan lo que está debajo del esternocleidomastoideo, que es el paquete neurovascular del cuello, donde están lateralmente la vena yugular, medialmente las carótidas, por detrás de ambas el nervio vago y por delante la rama descendente del hipogloso para formar el nervio, el asa del hipogloso. Entonces vemos que esto abarca hasta la parte profunda. Pues bien, debajo de la piel encontraremos un plano superficial en la región esternocleidomastoidea o carotídea. Debajo de ese plano superficial que viene a ser la piel encontraremos la capa subcutánea, que es diferente en el cuarto superior que en los tres cuartos inferiores. En los tres cuartos inferiores vamos a encontrar un panículo adiposo de diferente espesor y la fascia superficial que se desdobla para envolver al músculo cutáneo del cuello. Aquí lo tenemos al músculo cutáneo del cuello o platisma mioide. Debajo del músculo platisma mioide encontraremos un tejido celular laxo subcutáneo profundo a la fascia superficial. Y pues en ese se encuentra contenido la vena yugular y las ramas del plexo cervical superficial. En el cuarto superior, el tejido celular subcutáneo hace trabéculas directas con la aponeurosis cervical superficial que está envolviendo al esternocleido mastoideo. Entonces aquí estamos viendo precisamente esa parte superior donde el esternocleidomastoideo está envuelto por la aponeurosis cervical superficial, y en ese tejido adiposo que está por debajo o profundamente al músculo cutáneo del cuello, encontramos a la vena yugular externa y a las ramas terminales del plexo cervical superficial, como esta que es la cervical transversa,
Estas que son las supraclaviculares, nos faltan aquí las mastoideas y las auriculares. Muy importantes las estructuras nerviosas y vasculares, especialmente la vena yugular externa, que tiene una gran importancia clínica. La vena yugular externa es fácilmente visible haciendo la maniobra de Valsalva o invitando al paciente a que sople. La vena yugular externa se origina de los vasos superficiales de la bóveda craneana y de las ramas venosas provenientes de los satélites de la arteria maxilar o maxilar interna. De esta forma, la vena temporal superficial se estará uniendo a la vena maxilar para originar la vena retromandibular. La retromandibular tiene una rama anterior y una rama posterior. Esta rama posterior se está uniendo a la vena occipital y están dando origen a la vena yugular externa. En cambio, la rama retromandibular anterior, vean cómo se está uniendo con la facial para terminar en la vena yugular interna. Y aquí vemos precisamente el esternocleidomastoideo, las ramas del plexo cervical superficial, la cervical transversa, la occipital, la supraclavicular y la yugular externa cruzando al esternocleidomastoideo de arriba a abajo y de adelante a atrás en dirección a el hueco supraclavicular. Ahí tenemos la yugular externa precisamente en relieve fácilmente visible ante la maniobra de Valsalva. La vena yugular externa se encuentra, como hemos mencionado, por debajo o profundamente al músculo platisma mioide en el espesor de un tejido subcutáneo y está acompañada de ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos yugulares externos o superficiales. Pues bien, la vena yugular interna puede ingurgitarse en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Y para verificar cuán grave es la insuficiencia, pues es importante y necesario ver solo la yugular externa. Si la yugular externa permanece ingurgitada con el paciente en decúbito dorsal y la cabeza levantada en 45 grados, si está ingurgitada solo hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo, es una insuficiencia cardíaca congestiva leve o de primer grado. Si está ingurgitada hasta el borde anterior del esternocleidomastoideo, se trata de una ingurgitación yugular de segundo grado, de una insuficiencia cardíaca moderada. Y si se encuentra ingurgitada hasta su tercio superior, pues es una ingurgitación yugular de tercer grado muy grave que nos está indicando que hay una insuficiencia cardíaca congestiva severa. También la vena yugular externa en ocasiones nos sirve para una canulación venosa para la administración de medicamentos. Se puede hacer eso especialmente en pediatría. Como habíamos mencionado, las ramas del plexo cervical superficial están emergiendo en el borde posterior del esternocleidomastoideo, aproximadamente en su parte media, y se localizan en el mismo plano que la vena yugular externa en ese tejido subcutáneo, celular subcutáneo, que se encuentra profundamente al platisma mioides. El músculo esternocleidomastoideo está envuelto por la aponeurosis cervical superficial, que pasa a manera de puente por los músculos infrayoideos, envuelve al músculo esternocleidomastoideo, luego nuevamente es una sola lámina que pasa también a manera de puente por el triángulo occipital y llega hasta el músculo trapecio al cual también envuelve. Pues entonces esta aponeurosis cervical superficial solamente envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio, pasando como puente a nivel de las otras regiones. Y a continuación, pues vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo, que debe su nombre precisamente a las zonas donde está insertándose. Y aquí lo vemos al esternocleidomastoideo y sus líneas de inserción.
se inserta en la línea nucal superior y se continúa esa inserción hacia la apófisis mastoides, contorneando hasta el borde anterior. Por abajo se inserta en la cara superior de la clavícula y en la cara anterior del manubrio del esternón, inmediatamente por debajo de la articulación esternoclavicular. Ahí estamos viendo entonces que por abajo tiene una cabeza esternal y una cabeza clavicular. Sin embargo, en esta imagen real, ahí vemos la apófisis mastoide, ahí vemos el conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo. Y pues aquí nos está mostrando en esta disección la cabeza cleido-occipital, cleido de clavícula y occipital de línea nucal superior. Y esta otra es la cabeza cleidomastoidea, que profundamente a este otro vientre muscular se está localizando hasta llegar a la apófisis mastoides. Tenemos lo mismo con el esternón, la esterno-occipital y la esternomastoidea. En este caso solamente está una sola de esas cabezas. Vean ustedes cómo por debajo, abajo, las dos cabezas se separan en sus inserciones y están delimitando un triángulo, el triángulo de Sedilot, que lo vamos a ver más importante. El esternocleidomastoideo es un músculo importantísimo y pues tiene algunas acciones. La contracción bilateral del esternocleidomastoideo flexiona la cabeza y el raquis. La contracción unilateral va a producir inclinación hacia el lado contraído, pero rotación hacia el lado opuesto. Miren, aquí está contraído este esternocleidomastoideo y la rotación es al otro lado. Cuando tiene su punto fijo en la cabeza y en los hombros, el esternocleidomastoideo puede ayudar en la acción de levantar los hombros y actúa en la extensión de la cabeza cuando la cervical está fijada. Este músculo esternocleidomastoideo está inervado por el 11.º par craneal espinal o accesorio. Este 11.º par craneal espinal o accesorio tiene una raíz en el bulbo y tiene otra raíz en la médula espinal. Entonces, ¿dónde se origina este 11.º par craneal? Se origina en el núcleo ambiguo del tronco cerebral y en las astas anteriores motoras del bulbo raquídeo. Y su origen aparente, pues, es nada más y nada menos que el surco dorsolateral o retroolivar, que es por donde ha entrado el nervio. Una vez que el nervio ha abandonado el sistema nervioso central, se dirige hacia el agujero yugular y en uno de los compartimientos que están por delante de la salida de la vena yugular interna, emerge este nervio espinal, 11.º par craneal, y se distribuye en el esternocleidomastoideo y el trapecio. Ahí lo tenemos distribuyéndose entre el esternocleidomastoideo, cruzando el triángulo occipital y llegando hasta el trapecio, y ahí lo tenemos nuevamente, inervando el esternocleidomastoideo y al trapecio. Y aquí lo tenemos nuevamente al nervio espinal, que después de haber inervado al nervio, al músculo esternocleidomastoideo, se dirige hacia este otro músculo que es el trapecio. ¿Qué pasa cuando se lesiona este nervio espinal? Pues una de las escápulas estará más baja, precisamente el lado lesionado desciende. Y cuando hay una contractura del esternocleidomastoideo, que puede deberse a factores directamente inherentes al músculo o por lesiones del nervio espinal, pues hay una desviación de la cabeza hacia el lado opuesto en rotación y a esta posición de la cabeza que está favorecida por una contractura o por alguna lesión del esternocleidomastoideo o el nervio espinal, se conoce con el nombre de tortícolis. Muchas veces los niños nacen con esta tortícolis congénita y pues aquí el operador ha identificado las apófisis transversas de las vértebras cervicales y está haciendo un bloqueo del plexo cervical. Y ahí tenemos el esternocleidomastoideo con su cabeza esternal y su cabeza clavicular, delimitando entre ambas cabezas este triángulo denominado triángulo de Sedilot. En profundidad, este triángulo de Sedilot que se forma entre las inserciones del esternocleidomastoideo en la clavícula
y en el esternón, pues pasa profundamente la vena yugular interna. Pasa la vena yugular interna y por esas razones que se aprovecha esta relación anatómica para realizar punciones venosas centrales. Ahí tenemos la cabeza esternal, por aquí debe estar la cabeza clavicular y al medio el triángulo de Sedilot para hacer la punción venosa central. Y aquí tenemos precisamente a la vena yugular interna. Una vez que hemos retirado al esternocleido mastoideo, nos encontramos en el plano más profundo donde encontramos a la vena yugular interna que se origina en la base del cráneo a nivel de una dilatación denominada golfo de la yugular, desciende en la región lateral del cuello y termina con una dilatación llamada seno yugular uniéndose a la vena subclavia. Y pues, ¿dónde se origina la vena yugular interna? Se origina de todos los senos craneales, el seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, los senos occipitales, los senos transversos, los senos sigmoides. Todos los senos confluyen para formar la vena yugular interna que emerge del cráneo a partir del foramen yugular y luego se localiza en el cuello para terminar en el tórax. Aquí vemos en una cirugía de endarterectomía carotídea, están exponiendo a la vena yugular externa primero para luego exponer a la arteria carótida común, ¿no? Que aquí está todavía cubierta por tejido adiposo, ¿sí? Y ahí tenemos pues el origen en una dilatación llamada seno golfo de la yugular. Y aquí está la dilatación de terminación, que es el seno de la yugular interna. Aquí estamos viendo algunos de sus afluentes, como la vena lingulofacial, ¿ya? Y en ocasiones se une a esta vena lingulofacial la vena tiroidea superior y forman el tronco tirolingulofacial. Bueno, la yugular externa está cubierta por el esternocleidomastoideo y aquí estamos viendo precisamente en el endocráneo el foramen yugular por donde emerge la vena yugular interna. Ahí está, ¿no? La parte terminal del canal del seno lateral. Y aquí estamos viendo por fuera, está el peñasco del temporal, ahí está el vértice del temporal, el conducto carotidio y detrás del conducto carotidio encontramos el conducto yugular, ¿sí? O agujero yugular por donde sale del cráneo la vena yugular interna. Más de la vena yugular interna están preparando para operar a la carótida más que a la vena yugular interna. Y precisamente vean ustedes esta que está en rojo, paradójicamente es la vena yugular interna. Y esta es la arteria carótida común y su bifurcación en carótida externa y carótida interna. Vean cómo las dos están unidas y están formando una especie de un cañón de escopeta doble, en cuyo canal anterior desciende la rama descendente del plexo cervical, que se va a unir a la rama descendente del hipogloso para formar el asa del hipogloso que va a ir a inervar a los músculos infraoideos menos al tiroideo. Y aquí aprovechamos para ver, miren, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Y pues, ¿cómo terminan las venas yugulares terminan uniéndose a la subclavia. Tienen una dilatación en el momento de su terminación, pero lo importante es que se unen a la subclavia y a cada lado van a formar este tronco denominado tronco venoso innominado, ¿sí? O yúgulo subclavio. ¿Sí? Yúgulo subclavio derecho más corto y el lóbulo subclavio izquierdo más largo. Luego las dos venas innominadas o yúgulos subclavias se unen y forman la vena cava superior. La vena cava superior que, como verán ustedes, está directamente desembocando en el corazón. Por eso es importante conocer algo que ya hemos visto en el miembro superior, el surco delto pectoral, donde se encuentra la vena cefálica, y en esa región se puede, pues, realizar una denudación venosa y a través de la vena subclavia llegar a este confluente
de la vena subclavia. Ahí está la vena subclavia, ahí está la cefálica, ahí está el surco delto pectoral. Entonces llegamos hasta el tronco brachiocefálico venoso o a vena innominada derecha y de ahí accedemos a la aurícula derecha. Entonces vean ustedes la importancia del conocimiento de esta distribución anatómica. Y aquí estamos volviendo a ver algunos afluentes de la vena yugular interna, entre las cuales estamos viendo claramente cómo la vena retromandibular, la rama anterior de la retromandibular, se está uniendo a la vena facial y estas a la vez se están uniendo a la vena lingular y en ocasiones la tiroidea superior también se une para formar ese tronco tirolíngulo facial. Ahí está. Precisamente este es un caso en el cual se ha formado este tronco venoso tirolíngulo facial. Ahí está la yugular interna y ahí está el triángulo. Y pues el triángulo es denominado triángulo de Farabev. Está formado por el borde anterior de la yugular interna, el borde superior de la vena tronco tirolíngulo facial y por arriba el digástrico. Ese es el triángulo de Faraday. Y pues por fuera de la vena yugular interna encontraremos los ganglios linfáticos profundos, los cuales están distribuidos en tres grupos. El del tercio superior es el grupo 2, en el tercio medio es el grupo 3 y en el tercio inferior es el grupo 4. Entonces, esos son los ganglios linfáticos profundos que acompañan a la vena yugular interna y pues es de vital importancia recordar los ángulos yugulos subclavios, puesto que en el ángulo yugulo subclavio del lado izquierdo desemboca todo el drenaje linfático del organismo más los nutrientes macromoléculas que han sido captadas en el tubo digestivo. Y en el ángulo yugulo subclavio derecho está desembocando la gran vena linfática. Ángulo yugulo subclavio izquierdo, nervio vago. Ángulo yugulo subclavio del lado derecho, gran vena linfática o gran tronco linfático. Y pues vemos en esta imagen el esternocleidomastoideo, estamos viendo la fosa supraclavicular del lado izquierdo con un ganglio muy ingurgitado. Pues este ganglio muy ingurgitado suele decirse que es patognomónico de cáncer gástrico. Este es el ganglio de Birkhoff y el signo de la aparición de este ganglio es el signo de Trousseau, Troissioer. Y ahí estamos viendo la vena yugular interna, el seno de la yugular, la subclavia, la vena innominada del lado izquierdo. Ahí vemos a la carótida común emergiendo del callado de la aorta, en este caso del lado izquierdo. Ahí vemos la glándula tiroides, cuyo lóbulo lateral se relaciona con la carótida común. Aquí vemos la laringe con su cartílago tiroides y el cartílago aritenoides, el nervio recurrente laringeo del vago, y detrás, en el canal posterior entre la yugular interna y la vena y la arteria carótida interna, se encuentra el nervio vago como relación importante y precisamente aquí estamos expresando aquí en la imagen del lado derecho la vaina que está envolviendo a los dos vasos y a los nervios. La vaina está envolviendo a la vena yugular interna y a la arteria carótida interna. Al unirse las dos por delante forman una especie de cañón de escopeta con un surco superior y un surco posterior. El surco posterior está en relación con el nervio vago y el surco anterior en relación con la rama descendente del hipogloso que va a ir a formar el asa del hipogloso. Y precisamente aquí están los triángulos. Este es el triángulo carotídeo o triángulo rojo que lo vamos a ver con más detalle. Y pues, ¿dónde se originan las arterias carótidas? La arteria carótido común derecha tiene un origen diferente al de la izquierda. Aquí estamos viendo precisamente el del lado derecho que se origina por medio de un tronco brachiocefálico en el callado de la aorta. Y una vez que está en la base del cuello, después de haberse relacionado con el manubrio del esternón y la articulación esternoclavicular,
pues asciende y se bifurca esta arteria brachiocefálica en una arteria carótida común del lado derecho y en una arteria subclavia del lado derecho. Pues en el lado izquierdo ocurre algo parecido, sin embargo, la arteria carótida común está surgiendo directamente del callado de la aorta. Lo propio, la arteria subclavia también es una rama directa del callado de la aorta. Nuevamente vemos como relaciones la glándula tiroides, vemos la yugular interna, estamos viendo el nervio vago. Y ahí nuevamente más de lo mismo, de la unión de las venas yugular interna y subclavia, troncos venosos yúgulos subclavios del lado izquierdo y del lado derecho, vena cava superior y la aurícula del lado derecho. Y entre todos ellos entremezclado el nervio vago. Ahí está la arteria carótida común, está remarcada con ese color fucsia y pues al llegar a la base del cuello se bifurca en la arteria carótida común y subclavia, ¿no? Entonces ahí está el tronco arterial brachiocefálico, viene a ser este, ¿no? Y ahí tenemos el tronco arterial brachiocefálico en relación con la cara posterior de la articulación esternoclavicular y luego se está dirigiendo la subclavia a su región y la eh, carótida común también a su región. Ahí está la base del cuello, ahí está la bifurcación en carótida común y subclavia, ahí está la carótida común que se origina directamente en el esternón y ahí está la subclavia. Y nuevamente vemos cómo cuando hemos estudiado mediastino, pues vamos a ver seguramente cómo en el mediastino también participan la arteria brachiocefálica del lado derecho, la arteria subclavia en este lado izquierdo y la arteria carótida común. Y ahí está precisamente en esta imagen del néter, la arteria carótida común, que tanto a la derecha como a la izquierda se bifurcan a nivel de una línea horizontal trazada a nivel del cuerpo de cervical 4 o 1 centímetro aproximadamente por arriba del borde superior del cartílago tiroides. Ahí la arteria carótida común se bifurca en su arteria carótida interna y carótida externa. Y encontraremos una dilatación en esta bifurcación que ha venido a llamarse seno de la carótida. Y en el ángulo entre la carótida interna y la carótida externa se encuentra un corpúsculo que ha venido a llamarse glomus carotídeo. Importante el glomo porque el glomo carotídeo es un quimiorreceptor que fundamentalmente informa al organismo, es decir, al sistema nervioso central, que hay una disminución del oxígeno o el oxígeno se mantiene normal o hay un aumento del oxígeno. Y la dilatación contiene varios receptores que por medio de sus conexiones nerviosas es capaz de ordenar vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca para compensar algunos desniveles, algunas variaciones de la presión arterial. Y aquí vemos la sexta vértebra cervical con su tubérculo anterior, que es el tubérculo carotídeo que nos permite identificar a la arteria carótida común. Y vemos cómo la arteria carótida común, muy en relación con el ganglio cervical superior, recibe pues precisamente ramas de este ganglio cervical superior simpático y el enrejado que se forma alrededor de las arterias carótidas, pues es el denominado plexo simpático pericarotídeo. Por estas arterias carótidas está discurriendo el simpático tanto para la parte extracraneal como en la parte endocraneal. Y ahí estamos viendo ya el objetivo de la cirugía que habíamos empezado a ver con la yugular interna, perdón, expuesta. Y bueno, han separado el esternocleidomastoideo, han separado la yugular interna y ahora estamos directamente sobre la carótida común, la carótida externa y la carótida interna. Están identificando la presencia de endarteritis
endarteritis por dentro. Una endarteritis determinada por la presencia de placas ateromatosas. Entonces, eh, el nervio glosofaringeo, ¿ya? O décimo primer par o noveno par craneal, va a mandar una rama tanto al seno como al glomo carotídeo y pues por medio de estas ramas ascendentes, esa información llegará al tallo cerebral, al diencéfalo y del diencéfalo partirán las órdenes a través de la sustancia reticular activante para regular la presión. Este es un esquema muy bueno de este libro de Paulet, donde estamos viendo el seno, ¿ya? El seno carotídeo, y ahí estamos viendo el cuerpo carotídeo, inervados por el noveno par craneal. Ahí está precisamente como el noveno par craneal está dando esa inervación y luego está también comunicando eso a nivel central. Pues estos vasoreceptores y quimiorreceptores van a regular los vasoreceptores una presión arterial adecuada y los quimiorreceptores una adecuada concentración de oxígeno en la sangre. Ahí estamos viendo cómo un operador está buscando el tubérculo carotídeo o de la vértebra cervical 6 para hacer sus movimientos. Y aquí estamos viendo la cara posterior de la vena yugular interna y de la arteria carótida común y su arteria carótida interna, que nos muestra cómo se distribuyen los ganglios linfáticos también aquí en la pared, pero estos ganglios linfáticos, igual que en la parte externa, son pues los superiores, los medios y los inferiores, que corresponden a las zonas 4, 5 y 6. Ahí estamos viendo precisamente la arteria carótida interna, que desde la bifurcación de la carótida se dirige cranealmente, pasa por el espacio laterofaringeo, el maxilofaringeo, y llega a la cara inferior del peñasco del temporal, por donde tiene que pasar hacia la parte anterior. Y ahí vemos precisamente cómo el trayecto de la arteria carótida interna se introduce por el foramen de la arteria carótida, el agujero carotídeo, dentro del temporal, y ahí está el vértice donde se vuelve a ser superficial. Pues ahí estamos viendo cómo la arteria carótida está rodeada de un plexo. Y ahí está la carótida interna, que va a dar sus ramas cerebrales anteriores, medias comunicantes anteriores y comunicantes posteriores. Y pues vemos en esta imagen cuáles son los segmentos de esta arteria carótida interna. Tenemos una parte cervical, una parte petrosa que está dentro del peñasco del temporal, una parte cavernosa que está dentro del seno cavernoso o carotídeo, y previamente a que dé su rama oftálmica, la arteria está muy cirzoidea, ¿sí? Entonces está formando de esa manera un sifón, el sifón carotídeo. Y vean ustedes, muy pocas ramas da en su trayecto. Sin embargo, cuando ya está en su parte cerebral, la arteria carótida interna nos va a dar algunas ramas. La oftálmica es la más importante, la comunicante posterior también es importante. Y esa es la forma entonces en que llega al cráneo la arteria carótida interna. Vean, aquí está otra vez la carótida interna con sus diferentes segmentos, y ahí están las arterias terminales, que es la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior, y estamos viendo también unas arterias que son las hipofisarias superiores, provenientes de la carótida interna. Luego tenemos las ramas tentoriales, ya, basales y marginales, y luego tenemos una arteria hipofisaria inferior. Y pues es así como las arterias hipofisarias superiores e inferiores llegan hacia el tallo cerebral. Y ahí están las ramas de este seno carotídeo o seno cavernoso. Y pues una rama también es la arteria coroidea anterior, que va a ir a formar parte de el plexo. La coroidea anterior, que va a ir a formar parte del sistema de producción del líquido cefalorraquídeo.
¿sí? Al estar formando por medio de este plexo simpático pericarotídeo, es que la inervación simpática llega a todos los órganos que van a gozar de este tipo de inervación por medio de ganglios. El ejemplo más claro es el ganglio ciliar, cuya raíz simpática se origina del plexo simpático pericarotídeo, lo mismo que para el resto de ganglios que están formando el sistema autónomo a nivel de la cabeza. Ahí vemos cómo la arteria carótida interna se está dividiendo en la arteria cerebral media, cerebral anterior y comunicante posterior para comunicarse con las cerebrales posteriores y formar el polígono arterial de Willis tan importante para la irrigación del encéfalo. Pues puede ocurrir que se acumulen placas ateroscleróticas en el interior de las arterias carótidas. Estamos mostrando aquí en las regiones donde más fácilmente se forman con la bifurcación, pero puede ser un poco más arriba, un poco más abajo o prolongarse esto a manera de verdaderos recubrimientos y revestimientos profundos de las arterias. Y pues para eso es necesario realizar una cirugía que se llama endarterectomía carotídea, donde se debe manipular las arterias carótidas con mucho cuidado, evitando lesionar, por ejemplo, la rama descendente del plexo cervical o la rama descendente del hipogloso y el asa del hipogloso, evitando lesionar el glomo carotídeo. Entonces se identifica las ramas carótida externa y carótida interna y se procede a la apertura de la arteria carótida para retirar todas estas placas ateromatosas que están estrechando la arteria y están disminuyendo la irrigación al cerebro, lo cual ocasiona pues trastornos en el pensamiento. Otra forma es desde la arteria femoral llegar hasta el lugar donde hay el estrechamiento en la carótida y colocar este aparato llamado stent. Se coloca el stent y pues la circulación se restaura, ¿no? O se puede retirar estas placas, obviamente con este equipo especial que tiene filtro para evitar que las placas que se vayan retirando vayan avanzando, ¿no? Y luego se vuelve a poner el stent. Todo esto es un procedimiento que se realiza bajo guía de rayos X, obviamente todos con sus protecciones de mandil de plomo, collarín de plomo y todo lo que es necesario. Incluso lentes emplomados deberían tener todos, ¿no? Ahí tenemos precisamente ahora a la arteria carótida externa. La arteria carótida externa que es la que va a dar ramas en el cuello. La carótida común estamos viendo cómo está por fuera de la laringe, lateralmente a la laringe y al esófago y a la faringe, y está por detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y obviamente profundamente también estará en relación con el nervio recurrente laríngeo. Ahí están los dos lóbulos laterales cubriendo prácticamente en esta vista anterior a las carótidas comunes. Luego, pues, que se ha bifurcado la arteria carótida, va a dar su primera rama, que es esta, que es la tiroidea superior, que tiene una rama colateral para el esternocleidomastoideo y esta rama que es la laringea superior, que nos está dando la infrahioidea. Y además, las ramas terminales de la tiroidea superior, que son una rama interna, una rama externa y una rama posterior. Vean cómo las dos ramas internas se anastomosan entre sí, formando una gran circulación colateral a este nivel. Inmediatamente por arriba encontraremos la arteria lingual, que se introduce profundamente a este músculo, que es el miloioideo. Y luego tenemos la arteria facial, que se dirige hacia adelante, y hacia atrás tenemos la arteria occipital y la arteria auricular. Esta que está ascendiendo delgadita es la arteria faringe ascendente o faringomeningea, y pues termina la arteria carótida externa dividiéndose en una rama
temporal superficial y en una rama maxilar. Ahí vemos precisamente la arteria tiroidea superior con su rama laringe superior, su rama anterior, su rama interna y su rama posterior. La rama posterior se anastomosa también con las ramas posteriores de la arteria tiroidea inferior y estas van a irrigar a las glándulas paratiroides y de manera muy importante a la glándula tiroides. Aquí también vemos como relación el nervio vago proporcionando su nervio recurrente laringeo para la inervación de la laringe y aquí tenemos el vago izquierdo que a nivel de la aorta está dando también su recurrente laringeo para inervar a la laringe. Y ahí vemos cómo el vago hacia arriba está dándonos también los nervios laringeos superiores. Estas imágenes nos están mostrando tres formas de salida de la arteria tiroidea superior. Esta que es la normal, inmediatamente se bifurca ni un centímetro y se está desprendiendo la tiroidea superior. Y vean ustedes cómo aquí está desprendiéndose directamente de la carótida común y aquí alejado de la división de la carótida común en carótida externa y en carótida interna. La siguiente rama es la lingual. La lingual que nos va a dar una rama que es la dorsal de la lengua o lingual profunda y una rama que se dirige hacia adelante, hacia la cara inferior de la lengua, que es la arteria ranina. Ambas, vean ustedes, están acompañadas de sus venas correspondientes y también la vena ranina es paralela pues al nervio hipogloso mayor. Aquí tenemos precisamente una arteria lingual real en esta disección, partiendo de la carótida externa y dando su arteria sublingual y su arteria lingual profunda que va a ir a dar la del dorso de la lengua. Y aprovechamos para ver también que de la yugular de la carótida externa está saliendo aquí la arteria facial. Bueno, ahí está más de lo mismo, ¿no? La arteria sublingual, la arteria lingual profunda que termina como dorsal de la lengua. Y en esta imagen estamos viendo pues la segunda rama que es esta, que es la faringea ascendente o faringomeningea, que asciende en el espacio maxilo y reto laterofaringeo, asciende por detrás de la mandíbula y termina introduciéndose en las meninges. Y en su trayecto está dando ramas a la faringe, ¿no? Por eso es la faringomeningea. Y pues luego vemos esta arteria muy cirzoidea, que es la arteria facial, que nos presenta una curva supraglandular que está rodeando a la glándula submandibular y una curva submandibular que está rodeando al hueso mandíbula y luego va a ir dando ramas labiales inferiores, labiales superiores, de la nariz, etcétera, que son las que están ligadas por la arteria maxilar externa o facial. Aquí estamos viendo precisamente nuevamente a la arteria facial originándose en la carótida externa, pasando haciendo una curva supraglandular a la glándula mandibular, una curva submandibular a la mandíbula y luego distribuyéndose, ¿no? Y aquí lo propio. Junto con la vena arteria estará pues la vena facial, que como hemos dicho en ocasiones se une a la tiroidea superior y a la lingular para formar el tronco tiro língulo facial. Ahí estamos viendo la terminación de la arteria facial como angular, conectando el sistema externo con el sistema profundo. Y ahí estamos viendo precisamente esta arteria que es la arteria occipital. Arriba debe estar la arteria auricular, pero importante la arteria occipital. Y ahí nuevamente en esta imagen de Adam tenemos a la arteria occipital y a la arteria auricular que se encuentra detrás del conducto auditivo externo. Seguimos ascendiendo, pues, y ahí estamos viendo nuevamente la arteria auricular y estamos viendo la arteria occipital y pues por detrás del cuello del cóndilo se bifurca en dos ramas terminales la arteria carótida en la maxilar o maxilar interna y la temporal superficial. La maxilar interna que ya la hemos estudiado y nuevamente estamos viendo aquí la maxilar y la arteria occipital. Ahí estamos viendo la arteria temporal superficial
Ahí está nuevamente la temporal superficial y la maxilar. Esta es la transversa de la cara. La arteria temporal superficial puede ser fácilmente visible en caso de una arteritis, ¿no? Y cuando esto es crónico, pues esta arteritis puede ocasionar trastornos a la larga en el paciente. Aquí estamos viendo unas arteriografías carotídeas, donde pues si nosotros desplegamos nuestros conocimientos anatómicos y nuestra agudeza visual, podremos también discernir cuáles son estas ramas, ¿no? Nuevamente, una tomografía del polígono de Willis. Muchas gracias por su atención.